Tecnópolis, esta cumbre del área de la discapacidad a nivel mundial. Y bueno, evidentemente hay gente muy contenta, pero hay gente que no están tanto porque, bueno, evidentemente el Estado Nacional, el gobierno de Macri, tiene una gran deuda en el área de la discapacidad. Bien, vamos con el separador y volvemos con una nota. Ahora, entrevistado en línea, la voz de lo que pasa de primera mano en Mundo Ciego, solo periodismo. Y lo tenemos al coordinador del Foro de Discapacidad, a Pablo Morero en línea. Pablo Ernesto, señor de los comunicados no videntes, el portal Solo Periodismo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va vos? ¿Bien? Todo muy bien, acá andamos. Bueno, hoy Bueno. se han movilizado para, bueno, mostrar al gobierno su disconformidad. Sí, bueno, en realidad nosotros fuimos a participar de la cumbre. En realidad íbamos también para ver qué pasaba, especialmente en la apertura, pero también habíamos pensado, y lo hicimos, tener unos carteles que decían no al ajuste, y la idea, y fue lo que pasó cuando comenzó el inicio de la cumbre hoy, más sobre la apertura oficial, digamos. Bueno, hubo distintas personas que levantamos carteles expresando esto, nada más. También hubo gente descontenta por algunas afirmaciones, especialmente de la vicepresidenta de la Nación, que en el momento, bueno, o la chiflaron un poco, o se quejaban, o pedían respuestas por lo que consideraban que el gobierno no estaba haciendo. Casi trazado al paralelo de lo que pasó con Raúl Alfonsín en la rural, ¿no? Un poco así, a pobre Gabriela Michetti, ¿no? La chiflaron un poquito, más que un poquito, mucho. Sí, hubo mucha queja, no estaban muy de acuerdo, especialmente en un momento ella habló de que las personas con discapacidad no quieren dádivas. La gente no es que quería dádivas, pero no estaba de acuerdo, porque justamente lo que se está haciendo hoy en ciertos aspectos es no dar aquello que corresponde, no ya una dádiva, ¿no? Y la gente no estaba para nada de acuerdo. Hubo muchas quejas y realmente en el momento se puso medio, en un momentito fue un poquito pesado el tema. Bueno, Gabriela, la vicepresidenta, siguió dando su discurso, pero la gente estaba molesta. Cuando fue la movilización a Olivos, acá hemos tenido la palabra de Beatriz Pérez, del Cotolengo de Noriones, contándonos un poco cómo es la dramática situación que pasa en muchas instituciones en lo que tiene que ver con esto, el pago a proveedores, la suspensión de un montón que tiene que ver con el cuidado de las personas con discapacidad. ¿Eso se ha parado? ¿El Estado se hizo presente o sigue la situación dramática? No, mirá, hay todavía situaciones de atrasos de pago, si bien se han acercado, pero hay gente que no cobró del mes de diciembre todavía alguna institución, ¿sí? Por otro lado, estamos, si bien nos han llamado a charlar, estamos discutiendo el tema central, que es hoy, aparte de pagar, que se pague en fecha, es que se adecuen los aranceles. Ahora recién salió un aumento a partir de mayo, y del 13%, de un promedio del 13%, o sea, y no hay mucha promesa de que salga otro durante el año, aunque dijeron que sí, pero viste, todo es hasta que se concretan las cosas, uno no sabe qué va a pasar. El 13% es nada, ¿no? Nada. Imposible, nada. Con una 13% que se va a cobrar recién, se factura ahora y se va a cobrar recién, bueno, en agosto, con suerte, viste. Con lo cual, un sindicato como es UTEDIC dio el 32% de aumento este año, y en agosto ya las instituciones tienen que pagar un 24% de aumento, con lo cual ese aumento dado no responde. Hoy el tema, por eso estamos en una mesa discutiendo y tratando de cerrar un estudio de costos, que hay que ver si después lo quieren tener en cuenta o no. No, y evidentemente acá todos salen dañados, las personas que se tratan, las personas con discapacidad, los trabajadores de estas instituciones. Tengo sobrinas trabajando y le han bajado horas, y le han bajado hasta sueldos, y realmente esto repercute en toda la cadena. Sí, aparte, sí, yo creo que por eso cuando la gente se escuchan ciertos discursos de inclusión, de participación, de dar, no dar dádivas, dar lo que por justicia, bueno, una prestación bien dada y que la gente tenga rehabilitación, que la gente tenga,
Y no hablamos solamente del sector privado, que si no hablamos de lo que deben ser los hospitales que deberían dar rehabilitación, bueno, vos conocés este tema seguramente también, lo que es el apoyo a la gente, o todo eso que no se encuentra, ¿no? Entonces la gente se pone un poquito, frente a ciertos discursos, encuentra que hay un discurso, pero que en realidad es otra, ¿no? Bueno, siempre marco, yo he estado, siempre lo he marcado, justamente el otro día lo compartí con el intendente de Mercedes en un evento deportivo, además yo soy dirigente nacional de deportes para ciegos, que en un encuentro con Néstor Kirchner en el Salón Blanco, y te estoy hablando hace pocos días que él había asumido como presidente, le pedimos mayor compromiso del Estado en lo que tiene que ver con el área de la discapacidad, y a pocos horas salió el decreto 38, ¿no? Y realmente, bueno, esto, ¿no? De que haya compromiso del Estado. Hoy, lamentablemente, este gobierno viene a destruir todos los derechos que se han conseguido. Sí, yo personalmente creo que hay un discurso, diríamos, bonito. Nosotros no nos opusimos a la cumbre como tal, porque consideramos que hay gente con discapacidad que estaban interesados en lo que fuera. Personalmente considero que no estábamos para hacer ninguna cumbre nosotros en Argentina, pero encuentro un discurso en una cumbre de participación, de inclusión y lo que fuera. El discurso es lindo, pero vos sabés bien que de un día para otro no se hace una rehabilitación, ¿no? No. Hacer una vida independiente implica no solamente rehabilitarte, sino también el trabajo, ¿no? La posibilidad de trabajar, la posibilidad de poner uno los propios medios. Entonces las cosas no se logran meramente con un discurso. Y entonces cuando uno encuentra la realidad, que hay cosas que se niegan prestaciones, que se discuten una pensión para cuando a veces es la única salida que tiene cierta gente, cuando el trabajo que se dice, el Estado sigue siendo el primer incumplidor en abrir las puertas al porcentaje que está obligado. Entonces, me parece que el discurso es fácil, ¿sí? Pero la realidad muestra otra cosa. Claro. Hay una distancia entre el discurso y lo que sucede, porque yo puedo entender que estamos en una situación difícil en el país, ¿no? Uno puede entenderlo, pero entonces cuidá de que ciertas cosas no se vengan abajo, ¿no? Obvio. Y además lo que uno ve es que se vienen abajo. No, seguro. Y además, bueno, uno cuando mira... A ver, el ministro de Economía de la República Argentina se llama Christine Lagarde, y ella no sabe realmente la situación que pasa en muchos sectores, sobre todo los más desprotegidos, que es el área de la discapacidad, la vejez y algunas cuestiones más. Evidentemente, teniendo a Gabriela Michetti como en cabeza de todo esto, de este ajuste feroz, realmente da mucha vergüenza, porque ella también sufre esta discapacidad, pero pareciera que no le importa. Además, uno puede tener una discapacidad en sí, pero tenés que estar preparado para encabezar, por ejemplo, la Agencia Nacional. Ella no está preparada, lamentablemente. Lo viví en un discurso no hace mucho, con la Embajada de Japón y con el embajador de Japón, que vino también a dar una ayuda en el área de la discapacidad. Y escucharla realmente me dio muchas cosas, mucha vergüenza. Y evidentemente tenés que estar preparado para encabezar un sector muy débil y muy desprotegido como el área de la discapacidad. Es que aparte, primero, yo considero que en la Argentina hay personas con discapacidad que están preparadas para poder llevar adelante ciertas cosas, incluso en la administración pública. Estoy convencido de eso. Seguro. A veces no se dan las condiciones, ¿no? Porque la persona, quizás para ir a trabajar por un tiempo al Estado, pues no sabe cuánto va a durar, tiene que dejar otras cosas, ¿no? Y entonces la gente no deja otras cosas porque después tiene que mirar su futuro, ¿no? Y el trabajo para las personas con discapacidad no sobra, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, perdóname, sí, te escucho. No, decime, terminamos el concepto. No, y entonces me parece que uno, vos sabés que a veces en los países, especialmente en el Centroamérica, sí, la primera dama, no es el caso de Michetti, que es vicepresidente, pero la mujer del presidente, a veces se hace cargo de ciertos temas, por ejemplo de la discapacidad en algunos países, pero sirve como nexo político, pero no es la persona técnica.
Y yo creo que en este caso la vicepresidenta podría servir como el nexo político para ciertas cosas, pero no es la persona que sabe de este tema, porque que alguien haya tenido una discapacidad o la tenga, perdón, y se haya rehabilitado no significa que conozca el tema de la discapacidad, conoce de su problema, ¿no? Claro. Y la verdad que el discurso inaugural fue muy pobre, para un discurso inaugural, ¿sí? A mí me pareció, la verdad que pareció una persona que le estaba enseñando a las personas que estaban enfrente acerca con un lenguaje muy casero, ¿sí? Acerca de la discapacidad, cuando la mayoría de las personas que estaban allí eran personas con discapacidad o relacionadas con el tema de la discapacidad. No, Pero sí. me parece que el discurso tenía que haber ido por otros niveles de planteo, ¿no? Y no de ver, bueno, somos tantas personas en el mundo, de cada 100 personas que están, debería haber 10 ¿y por qué no están? Y me pareció una cosa muy, Muy vuelvo a naif. decir, Sí. sí, muy de poco nivel para una cumbre, para lo que implica una cumbre mundial, me parece a mí. No, sí, pues te digo, lo viví cuando fue esto en la Casa Rosada, que viene una ayuda que vino del gobierno de Japón y el discurso tenía que haberse centrado en el área de la discapacidad y salió con un ex compañero que se murió justo hacía 2 días atrás y se centró en el discurso cuando me contaban, ¿no? El embajador de Japón miraba para todos los wines pues diciendo qué está hablando esta mujer, ¿no? Sí, yo la verdad que creo que me parece que está faltando, y personalmente, yo no soy una persona con discapacidad, digo, pero me pareció que las personas con discapacidad frente a ese discurso que hoy debían sentirse un poquito molestas, porque creo que esperarían más de alguien que hable en su nombre, ¿no? Creo que podría haber sido tranquilamente, en vez de que estuvieran presentes la primera dama de la Argentina, Aguad, y la primera dama de Brasil, me parece que podrían haber sentado allí a dos personas con discapacidad que también, si bien estaba la presidenta de la organización, de la Asociación de Discapacidad Internacional, que tiene un hijo con discapacidad, podrían haber sentado, pero bueno, es una apreciación mía, podrían haber sentado a gente con una discapacidad en la Argentina y haber planteado temas cruciales de la discapacidad, ¿no? Ahora, Y no Pablo, soy inclusivo. sí, ahora Pablo, usted, bueno, el foro ha lanzado una serie de lo que tiene que ver de reclamos, ¿no? A través del gobierno, lo hemos publicado en diferentes redes sociales que tenemos nosotros los comunicadores no videntes. ¿Vos creés que con este gobierno se puede resolver o hay que esperar lo que va a pasar ahora el 27 de octubre? No, yo creo que no. Personalmente, yo tengo una postura muy crítica. Se lo dije ayer a la vicepresidenta. Yo creo que han hecho mal las cosas, en mi humilde entender. Yo no creo que pueda haber no creo que pueda haber un cambio o una concreción de una política importante para las personas con discapacidad, concretamente en este gobierno. No tienen ni los tiempos. Ya cuando largaron el plan nacional, que podemos discutir cómo está hecho el plan nacional, bueno, pero largar un plan nacional de esa envergadura, como lo que decían, cuando lee uno el plan se encuentran muchas cuestiones, ¿no? Pero a mitad de un gobierno y empezar a hacerlo, la verdad es que no iban a poder cumplir nunca con eso, ¿no? Lo cual demostraba una gran improvisación. Por otra lado, entonces yo creo que no hay posibilidades ni tiempos, menos en este año, un año político, no hay posibilidades de poder dar vuelta a una política distinta. Yo esperaría por lo menos que lo que están haciendo no lo hagan tan mal, y entonces, y vuelvo a decir, yo no tengo centrada, como me dijo un funcionario de este gobierno, y se lo que pasa es que ustedes quieren solucionar todo con pensiones. No, le dije, no quiero que a todo el mundo haya que darle pensiones, pero la Argentina tiene pensiones, démosela a quien las necesite realmente, ¿sí? Seguro. Entonces, personalmente, por lo menos que no destruyan y no generen angustia en gente que les están cuestionando su
pensión, y entonces por lo menos que no lo hagan que traten de no hacer tan mal aquellas cosas. Y Yo además, no creo que haya tiempo. además No creo hablamos... que haya tiempo para cambiar cosas. Además, estamos hablando de una pensión de 9.000 pesos. No estamos hablando de una pensión de 40. Bueno, ahora la discusión lo llevaron en el plano con el tema del caso de Cristina Fernández, que cobra las dos pensiones, ¿no? Y no es el tema. El tema pasa por aquellos que, sí o sí, cuando llega a fin de mes, que no llegan con 9.000 pesos, tienen ese recurso para poder sobrevivir. Y además teniendo un sistema de salud que está muy deficiente, sobre todo. No, claro, y vos sabés bien que la pensión te da la posibilidad de tener también, y que no funciona bien a través del programa de Incluir Salud, te da la medicación, te da rehabilitación, te da atención para ciertos casos, pero tampoco funciona bien, ¿no? Ese es el tema. Entonces me parece a mí que no hay tiempo para cosas, para proyectos nuevos no hay tiempo. Y a lo sumo uno esperaría que haya un suficiente tiempo para no hacer mal las cosas que largaron. Pero no hay tiempo, porque eso implica cambio de cabezas, una discusión que debería darse con las mismas personas con discapacidad, convocarlas. No hay tiempo, no. Pero bueno, lamentablemente uno espera, bueno, uno siempre espera, ¿viste? Uno siempre trata de trabajar, mirar para adelante, plantear, pero bueno, se encuentra con estos límites. Claro. Y donde aparte no se escucha, yo creo que hay un tema que no se escucha. Mira, y yo no me centro en las pensiones, pero hoy me contaba una persona de San Martín, la responsable de San Martín, me dice, mira, yo tengo 120 personas que han ido a sacar el certificado médico obligatorio. El tema es que no les da el porcentaje del 75%, a 10 solamente le da. Y los otros no les da porque la pensión se dio por discapacidad, no se las dieron por incapacidad laboral. Y entonces yo digo, ¿y qué va a pasar? Yo se lo he hablado con Santiago Barzábal este tema. ¿Qué van a hacer ustedes cuando no se encuentren con que la gente no les da por la incapacidad laboral? ¿Las van a dejar en la calle? ¿Qué van a hacer? No son tantas, me dice. De 120, 10 solamente cumplían con el cupo laboral. Entonces, digo, la verdad es que es preocupante el tema. Hay un desconocimiento enorme, sobre todo a los funcionarios de la agencia, es terrible, ¿no? Porque antes, teníamos la CONADIS, que dentro de todo teníamos personalidades destacadas y teníamos mínimamente con dos dedos de frente. Hoy, lamentablemente, la agencia está con muchos muchachos y muchachas puesta a dedo por la vicepresidenta y lamentablemente no saben nada del tema. Ese es lo más preocupante de todo. Este es el tema. Bueno, me alegro que lo digas vos, que sos una persona con discapacidad. Digo, yo lo puedo decir por los años que vengo trabajando en esto, digo, pero la verdad que no saben del tema. Y yo se lo he dicho a Santiago Barzábal, vos no sabés del tema. Vos hablás de números, pero no sabés del tema. Y te das cuenta cuando habla. Ayer lo escuché en un programa y de lo que hablaba era de la agencia. La agencia, el gran logro. Podría haber producido algo bueno la agencia, ciertas podría llegar, pero ¿qué ha producido la agencia? O sea, la agencia no es un logro en sí mismo. Si no produjo Viven para la Gente, no es ningún logro. No es un logro en sí mismo. Entonces, ¿qué se produjo para las personas? ¿Qué mejoramiento hubo? Ninguno. Bueno, pasa lo mismo que en el área del deporte. Yo trabajo, soy dirigente del CENAL, del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, se transformó en la agencia después de su ida o huida de Carlos McAllister y evidentemente tiene los mismos problemas. Por eso, es el discurso. Es un discurso, pero te digo, ¿por qué no solucionar? ¿Por qué no vemos en la realidad? Sí, podría ser que un organismo que se le dio más poder en teoría y más posibilidades, pero el tema es que en la práctica eso no produjo nada. Entonces vos no me podés vender la agencia como un gran logro. Vos me tenés que justificar en qué se mostró, qué produjo ese cambio. Y la verdad, creo que podemos analizar sin ninguna cuestión ideológica o partidista de que no se ha producido nada. Al contrario, creo que hemos bajado
en las oportunidades para la gente con discapacidad. Sí. Esa es mi opinión. Bien. Esa es mi opinión. Ahora, fue Olivos, esta protesta que ha pasado el día de hoy. ¿Cuál es el otro camino a seguir? ¿Se seguirá protestando dentro de la cumbre o se buscará otro camino para que tome conciencia el gobierno nacional? ¿Qué cree que te diga? Mañana creo que van otra gente también a quejarse, va gente de ATE, creo, y de CTA, me parece van mañana a hacer una especie de contracumbre. Nosotros seguimos trabajando desde adentro, tratando de provocar algo en las personas que están, exigir, llamar la atención. Yo saqué una carta sobre el tema de la posible que se diera dada de baja la ley de prestaciones. Y por supuesto que por un comentario que funcionarios del equipo de la vicepresidenta le hicieron a una institución. Si el gobierno ganara de nuevo, la intención era trabajar para que esta ley, la ley de prestaciones cayera. A mí me parece imposible, no se puede lograr eso por muchas cuestiones, pero mi preocupación fue sacarlo del tema, ponerlo en la mesa, porque que el gobierno tenga que salir a decir algo. Yo hablé con la vicepresidenta ayer, me dijo, mirá, imposible, ese comentario no puede haber existido. Bueno, el comentario existió, le digo. Tengo gente que me lo avala. Dice, pero nunca vamos a dar de baja esa ley. ¿Cómo vamos a dar de baja la ley de prestaciones? Bueno, el presidente Macri en sus promesas dijo, eliminó ganancias, 82% móvil para los jubilados y un montón de cosas más, y no cumplió nada. Así que se puede garantizar. Cuando yo te pongo esto, es que nosotros seguimos buscando, estamos atentos y tratamos de provocar también a través de los medios o de las redes o lo que fuera, a ver si podemos provocar algún tipo de respuesta. Por lo menos que tengan que comprometerse en un discurso, salir a decir que no lo van a hacer. Bueno, no lo van a hacer, ya después la gente le creerá o no, pero uno trata de ver realmente qué piensan. La verdad que nosotros vamos a seguimos trabajando, presionando. Lo que pasa es que hay una sensación de que nada los toca, ¿sí? Nada se cambia. Sí, son impunes. Y bueno, por eso. El peligro... Otra vez, yo no critiqué la convención, la cumbre, sí. Pero me llama la atención que rápidamente se distribuyeron 65 millones para la cumbre y ayer salió un nuevo dictamen, una orden nueva, no me sale ahora el nombre, pero una orden para 13 millones de pesos más. O sea, si sumás son casi 80 millones de pesos para la cumbre. Yo digo, ¿en qué me justificás para gastar 80 millones de pesos? Pero no en qué me justificás si se gastó o no, sino cuál es la importancia para esto, para gastar este dinero. Que claro, como me respondió Santiago Ibarzábal, me dice, son el 0,50% de mi presupuesto mensual. Para lo que puede llegar a producir es una buena inversión. Ahora, para otras cosas el dinero no sale tan rápido. Ese es el tema. ¿Sí? Hay plata para las banalidades, pero no hay plata para las necesidades. Es que ya a mí me tienen que convencer mucho. Yo no estoy totalmente convencido que este evento en la Argentina no produce nada. ¿Sí? Nada. Dicen, no, porque se va a dar una discusión pública del tema de discapacidad. Mentira. ¿Quién se entera de esto? ¿En qué le toca a la gente esto? Nada. Nada, seguro. Entonces, la verdad es que lo que uno sigue es tratando día a día, salir al cruce de ciertas cosas, tratar de encontrar para mostrar dónde están las locuras que están haciendo y así como uno le dijo, miren, no, acuérdense que que están las personas con certificado y que le den una pensión. No se fijen solamente. Y bueno, de pronto uno trata de conseguir alguna cosa con la presión que hace, o tratar de que se reconozca mejor el arancel de quienes dan atención de la gente para que las cosas no se caigan. Pero bueno, es un trabajo que hacemos, creo que todos, con las fuerzas que tenemos, ¿no? Las posibilidades que tenemos, con gente que te escucha pero no te escucha. Seguro. Pablo, un abrazo enorme y seguimos el tema. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo enorme. Pablo Morero.
coordinador del Foro de Discapacidad, que abarca más de 100 instituciones en todo el país, en todo el país, que reclaman esto, ¿no? Que un gobierno ausente, un gobierno que usa 80 millones de pesos para hacer una cumbre que no le interesa a nadie, sino a los chupamedias del macrismo, donde hay muchas pensiones suspendidas, donde hay muchas atenciones suspendidas o con muchos problemas. Yo tengo 2 sobrinas que trabajan en el área de la temática y fueron bajadas sus horas y los sueldos, un 20% de sus sueldos. La situación está muy complicada. Lo dijo Beatriz Pérez del Cotolengo de Norione hace 4 jueves atrás, cuando movilizaron en Olivos. Se le debe del año 2017, 2018 y 2019, señores. No hay que jugar con la enfermedad, con la salud. Se puede jugar con otras cosas, pero no con la enfermedad y con la salud. Con millones de personas con discapacidad que hay en la República Argentina. Creo que fue el que lo dijo, también un funcionario, que no hubo una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial por haber tantos discapacitados en la República Argentina. Le tenemos que decir a ese funcionario que además de las enfermedades comunes que uno puede tener de nacimiento, en la ceguera, en la parte auditiva, en la motora, como le pasó en su momento a diferentes personalidades, pero también la inseguridad en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, lo que tiene que ver con la falta de protección del Estado, en lo que tiene que ver con el arreglo de muchas veredas o lugares que uno puede transitar y siempre uno se cae, se lesiona, se fractura, se discapacita, en lo que tiene que ver con los trabajos. Es decir, hay un montón de cuestiones. No hubo una guerra, o hubo una guerra en Argentina, la Malvinas. Hubo otra guerra, mucho más anterior, en la época de la dictadura militar. Pero lo que tiene que ver que hay muchos discapacitados y muy desprotegidos por este gobierno. Se han conseguido muchos derechos en la época de Néstor Kirchner para acá. O más allá, voy a hablar de la época de Carlos Menem, ¿de acuerdo? Una gran amiga, una gran dirigente en el área del desarrollo social, que era Bernarda Pirovano, por ejemplo, me acuerdo, en los encuentros que teníamos en la Fundación Eva Perón, ahí en la calle La Finur, por ejemplo, el trabajo que hacíamos en toda la área de discapacidad buscando derechos en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Después, bueno, vino Néstor y siempre cuento esto porque estábamos cubriendo una actividad y justamente, bueno, tenía una amistad en aquel momento con Felipe Solá. Felipe me dice, che, atrás tuyo está el jefe, decía por Néstor Kirchner. Me de vuelta, nos agarramos la mano, teníamos la misma altura con Néstor, nariz con nariz, los dos narigones menos. Y le pedí que haya más atención del área del Estado con las personas con discapacidad. Sobre todo en el tema de transporte, en aquel momento teníamos un grave problema. Que Dualde fue el que bajó el tema de dar pasaje a personas con discapacidad, porque siempre los discapacitados son buenos, pero si lo controlan mucho mejor. Hay discas que son verdaderos turros hijos de puta, porque vendían sus pasajes, por ejemplo, los pasajes de los acompañantes. Y Dualde lo había dado de baja, y bueno, Néstor sacó el decreto 38 y pudimos, hasta hoy, bueno, con muchos problemas, viajar libremente por todo el país sin ningún tipo de costo. Y así empezamos a conseguir muchos derechos. Bueno, hoy lamentablemente se nos está quitando esos derechos. Y hay que estar atentos, atentos como un búho, porque estos muchachos vienen a eso, a sacar los derechos. Y tenemos lamentablemente una vicepresidenta como Gabriela Michetti, que tiene una discapacidad. Jorge Triaca también tiene una discapacidad. Daniel Scioli también tiene una discapacidad, es decir, discapacidades visibles. Hay algunos que tienen la discapacidad en la cabeza y no son visibles. Y son funcionarios. O son presidentes. O presidentas. Y la cosa es que hay que estar atentos porque hay muchas personas con necesidades. Y sacarle la pensión de 9.000 pesos realmente hay que ser muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Y un gobierno como este,
que no tuvo ningún problema de que el año 2016 sacara las pensiones a personas con discapacidad y que después la justicia argentina, a través de muchos amparos, miles de amparos, obligó al gobierno a devolver esas cantidades de pensiones. Muchas de ellas, personas con discapacidad quedaron en el camino. Y hay que estar atentos, estando a favor o en contra de este gobierno, estando a favor, si es radical o de Cambiemos, del PRO, peronista, lo que sea. En el tema salud no hay que jugar, hay que estar atentos porque nuestra ministra de Economía, Christine Lagarde, marca eso, que hay que hacer ajustes por todos lados. Y en vez de hacer ajustes en la cantidad de ñoquis que hay de este gobierno, porque un comunero de la ciudad de Buenos Aires que gane 70.000 pesos por mes y no hace absolutamente nada, y llama la atención. Y gastar 80 millones de pesos en hacer esta cumbre que no sirve para nada, solamente para la girada y para hacer discursos muy lindos, bueno, para eso hay plata. Para lo que necesita la persona con discapacidad, no. Estamos aquí en la 106.9. Esto es Mundo Ciego, programa de los comunicadores argentinos no videntes.